¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este curso sobre gestión de proyectos de inversión pública en el marco de InvierteP. Un aspecto fundamental que nosotros debemos de considerar cuando vamos a establecer una intervención a partir de la inversión pública es que ésta requiere necesariamente de un conjunto de actividades que tienen que ser llevadas adelante para que el proyecto se pueda generar y luego se pueda desarrollar. Estas actividades tienen que estar centradas en aspectos normativos, en aspectos administrativos, técnicos y también financieros. Es lo que en términos amplios vamos a entender como la gestión, en este caso, de un proyecto de inversión pública. Eh, lo que nosotros debemos de considerar en inicio es qué entendemos como proyecto de inversión pública, es decir, qué característica debe de tener nuestro proyecto para que pueda ser comprendido dentro de este grupo de intervenciones. Entonces, un proyecto de inversión pública en inicio viene a ser un proyecto que va a cumplir su ciclo de vida. Todo proyecto va a ser un conjunto de actividades, un conjunto de acciones que van a estar ordenadas, secuenciadas, para que puedan generar una solución a un problema que se ha identificado y además de ello, este problema o esta solución, mejor dicho, va a estar definida por un espacio, es decir, un conjunto o algunas localidades y un periodo de tiempo. Todo proyecto tiene esa característica, se identifica o identifica dónde se va a llevar adelante y en segundo lugar establece un periodo de duración. Entonces, el proyecto va a ser lo mismo, pero como es un proyecto de inversión pública, su ciclo de vida tiene que estar vinculado al ciclo de inversión pública. Para el caso particular peruano, este ciclo de inversión pública está determinado en nuestra estrategia de inversión que es InvierteP. Y así como el proyecto tiene un inicio, tiene un proceso de planificación, de programación, luego tiene un proceso de ejecución y finalmente tiene un cierre, la inversión pública tiene momentos similares. El primero va a ser el de la programación multianual de inversiones, que es la etapa donde se plantea las características generales del proyecto, es decir, en qué va a consistir, qué tiempo va a durar cada una de sus etapas y cuáles van a ser los costos aproximados de estas. Es la fase en la cual para nuestro sistema de inversión nosotros definimos ya las características fundamentales del proyecto, en qué va a ser, en qué sector, ¿no? Dónde va a estar ubicado o en qué localidades se va a llevar adelante, cuál va a ser el monto de inversión que va a requerir todo el proyecto, desde que es idea hasta que se pone en funcionamiento. De ahí también va a considerar cuál va a ser el plazo total del proyecto, es decir, cuánto va a durar todo el proyecto y también dentro de ello cuánto van a durar cada uno de los momentos del proyecto. Luego pasamos a la fase de formulación y evaluación. Esta fase es la que correspondería a la preinversión. En esta fase se va a definir ya de forma específica las localidades exactas donde se va a llevar adelante el proyecto, quiénes van a ser los beneficiarios, la cantidad o el tamaño del proyecto,
cuáles son los montos aproximados, ahora sí ya de cada una de las fases, y sobre todo, cuál va a ser el objetivo y las metas del proyecto. Hay que recordar que en proyectos, las metas vienen a ser los indicadores físicos, tangibles, ¿ya? De un proyecto que permiten que se alcance el objetivo. De ahí pasaríamos a la fase de ejecución, que es la fase de inversión. En esta, para que se pueda llevar adelante la fase de inversión, se tiene que generar el estudio de preinversión, es decir, el expediente técnico. Y en función al expediente técnico, se va a establecer ya la ejecución financiera. Siempre que se habla de ejecución, por si acaso, no se habla obligatoriamente de la ejecución, digamos, operativa del proyecto, no es decir, que se pueda eh, llevar adelante cada uno de los aspectos del proyecto, sino se habla principalmente de la ejecución financiera, es decir, la realización de los gastos que van a ser trasladados a la implementación de cada una de las actividades. Si en el proyecto indica que yo debo de gastar 50.000 soles en la construcción, por ejemplo, de un sistema de un reservorio, voy a ejecutar ese gasto, pero se va a materializar a partir de la existencia del reservorio. Para que pueda existir el reservorio, tengo que realizar el gasto. De lo contrario, no podría yo justificar que estoy avanzando en el proyecto. Y luego vendría ya la fase de funcionamiento, ¿no? Que es una fase en la cual se verifica, ¿no? Que el proyecto siga desarrollando sus actividades conforme se han planteado. Para el caso nuestro, tenemos de dos tipos principales de inversiones que van a ser atendidas por Invierte P. eh, y son complementarias, por si acaso, ¿ya? La primera son las inversiones que denominamos PIP, son un tipo de inversiones que van a pasar por todo el ciclo del proyecto, ¿ya? El ciclo de vida del proyecto y también el ciclo de inversiones de Invierte P, es decir, va a pasar por la programación multianual, va a pasar por la formulación, por la ejecución, por el funcionamiento. Son inversiones que están orientadas a generar capital físico, humano, natural, institucional, intelectual, de manera conjunta todos ellos en un único proceso de inversión. Todas están vinculadas a algo denominado unidad productora. La unidad productora, ya lo vamos a ver en breve, tiene ciertas características que tiene que cumplirse. Y acá vamos a encontrar proyectos de la tipología de creación, mejoramiento, ampliación, recuperación, ¿ya? Eh, Son los proyectos de inversión pública que se van a llevar adelante a través de las denominadas fichas, ¿no? Las fichas técnicas, la 6A, la 6B, eventualmente las FTE, etcétera. Perdón. Eh, y el otro grupo de inversiones van a ser las denominadas inversiones no PIB, que nosotros las conocemos más como IORs, que a diferencia de las primeras, están orientadas ya no a una unidad productora, sino a una parte de ella que vamos a denominar activo estratégico. Como no van a ser, no van a incidir sobre todo lo que se denomina unidad productora,
no va a ser necesario que pasen por todo el ciclo de inversiones, es decir, no van a cumplir las fases de la inversión que habíamos visto. Básicamente, de la programación multianual de inversiones, de esa fase, se pasan directo a la ejecución. Ni siquiera van a pasar obligatoriamente por la elaboración del expediente técnico, sino que van a pasar de frente a la ejecución del gasto. Acá encontramos las inversiones de naturaleza, optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Una característica de esta tipología o de este grupo no PIB es que en ningún caso van a poder implicar un incremento de la capacidad de la unidad productora que esté por encima del 20%. ¿No? Puede mejorarse, puede incrementarse la prestación de servicios, la calidad de los servicios, etcétera, pero siempre va a tener un tope. Ese tope va a ser el 20%. ¿Qué sucede si supera ese 20%? Ya no va a poderse considerar dentro de una inversión no PIB, sino va a tener que trasladarse a una inversión PIB. Es decir, ya no lo vamos a enfocar desde como un IOR, sino lo tenemos que trasladar ya a un proyecto de inversión pública. Entonces tiene ciertas particularidades. Ahora, cuando hablamos de inversión pública, y esto sí es lo importante, es que estamos hablando del esfuerzo del Estado, de la asignación de recursos del Estado para generar tres tipos de componentes, ¿ya? Que van a ser infraestructura, es el primer componente, equipamiento y capacidades humanas. Y los tres en conjunto van a permitir brindar un servicio a la población. Este servicio va a satisfacer la necesidad de acceder al mismo. Por ejemplo, la población desea el servicio de educación, ¿no? Este servicio necesita la población. El Estado va a brindarle este servicio de educación a la población, pero para eso tiene que generar infraestructura, que va a ser el colegio, la escuela, ¿no? Va a tener que equiparla. Van a ser las pizarras, laptops, carpetas, etcétera. Va a tener que generar las capacidades humanas, es decir, va a tener que capacitar a los profesores, va a tener que definir quién se va a encargar de la operación y mantenimiento y todo ello. Con los tres elementos, el Estado va a poder brindar el servicio de educación a la población, porque ya va a existir una infraestructura, una escuela, un colegio equipado, que tenga pizarras, que tenga carpetas, equipos multimedia, laboratorios, etcétera, además de tener docentes, ¿no? Que vayan a hacer uso de estos dos primeros, es decir, del equipamiento y de la infraestructura, y que van a poderle dar el servicio educativo a la población. Entonces, siempre que hablamos de inversión pública, tenemos que tener en cuenta que se han generado esos tres componentes y que los tres están orientados a brindarle un servicio a la población. Igualmente, cuando se habla de inversión pública, siempre vamos a referirnos a que se ha establecido ya todo un conjunto de criterios para definir el nivel de alcance de la inversión, ¿no? Principalmente se ha definido el monto de inversión.
Este monto de inversión tiene que comprender todas las acciones necesarias para llevar adelante ese servicio, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. Asimismo, en esta primera fase de programación multianual, los especialistas han establecido eh, a través de qué instrumentos técnicos se va a llevar adelante la inversión. En otras palabras, ellos ya han establecido si se va a tener que desarrollar la ficha 6A, la 6B, las FTE sectoriales, qué plazo se está dando, si es muy complejo, si se va a requerir el denominado perfil, perfil básico, perfil simple, perfil reforzado, todo ello. Para eso, ¿ya? Ellos, además de referirse al monto de inversión, también han tomado en cuenta el nivel de riesgo del proyecto. Con esos dos parámetros, monto de inversión más nivel de riesgo, han establecido la complejidad de la inversión. Y cuando han establecido la complejidad de la inversión, ya tienen claro qué tipo de documento de inversión pública se va a requerir. Estudio, perfil, perfil reforzado, a través de una ficha, a través de un perfil básico, etc. Además de eso, en esta fase de la programación multianual se tiene que haber establecido cuál es la brecha que se va a cubrir con el proyecto y también se va a haber identificado los posibles o las posibles localidades donde se va a ejecutar el proyecto. Eso va a ser importante. Del mismo modo, se va a haber indicado ya cuál es la metodología de evaluación social del estudio de preinversión. Si va a ser una metodología beneficio-costo o costo-eficiencia. Un aspecto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que algunos proyectos de inversión pública se van a poder monetizar o sus beneficios se van a poder monetizar fácilmente. Y si se da ese caso, ¿no? Los beneficios del proyecto se pueden monetizar fácilmente. El proyecto se va a evaluar a través de la metodología costo-beneficio. Eso implica de que de los indicadores que vamos a calcular para este tipo de proyectos va a ser el BAN social y el TIR social. Pero va a haber otro grupo importante de proyectos que no se van a poder monetizar sus beneficios de una forma sencilla, ¿no? Y esos proyectos van a ser analizados, sus beneficios, a través de la metodología costo-eficiencia, costo-eficacia. Eso significa que los indicadores de rentabilidad que vamos a encontrar eh, en este tipo va a ser el indicador costo-eficiencia, costo-efectividad, el valor actual de los costos sociales y eventualmente si el proyecto tiene diferentes horizontes de evaluación o las alternativas de solución, perdón, tienen diferentes horizontes de evaluación, también será el costo anual equivalente. Oh, perdón, equivalente, el CAE. Eh, Ahora, cuando nosotros hablamos de inversión pública,
dentro del marco de InvierteP, vamos a encontrar que una cantidad importante de proyectos se van a poder gestionar a través de un esquema estandarizado. Esto va a venir a ser lo que entendemos como proyectos de inversión estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que son proyectos que tienen aspectos o rasgos comunes entre ellos. Por lo tanto, se puede aplicar un formato también que recoja esos rasgos comunes y que permita llevar adelante un proceso, digamos, algo más rápido de los diferentes momentos de la evaluación, ¿no? Desde la formulación, la evaluación, la elaboración del estudio de preinversión, así. Son los proyectos estándar que aproximadamente constituyen entre el 76% de los proyectos de inversión pública. Y para estos proyectos estándar, el Estado ha establecido un formato común. En la preinversión se denominan fichas técnicas, ¿no? Y son los formatos 06, A o B, o también los formatos, los FTs, las fichas técnicas estandarizadas. Ya en la inversión tenemos el esquema general de expedientes técnicos que la entidad sectorial invierte, o perdón, la entidad rectora InvierteP ha comunicado cuál debería de ser el contenido básico. En el caso de la inversión pública, de estos proyectos estándar, entonces nosotros vamos a poder generar su preinversión empleando, en primer lugar, las fichas técnicas, ¿no? Las 6A o las 6B que ahí están en pantalla. Eh, de no ser factible estos, ¿no? Porque el proyecto tiene ciertas particularidades, utilizaremos las fichas técnicas estándar, ¿no? Las FTE sectoriales, algunas de las entidades sectoriales, no todas, ¿ya? Pero sí varias de ellas han comunicado ya a InvierteP la existencia de una ficha estándar. La ficha estándar significa que existe una ficha que la entidad ha elaborado de manera específica para su y que se acomoda a las características de la inversión y que se recomienda que vayan a ser las que se emplean si cumplen ciertos requerimientos, ¿no? Así, por ejemplo, en proyectos productivos, la ficha estándar implica que se vaya a emplear esta si el proyecto se orienta hacia la naturaleza de mejoramiento, si el monto de inversión es de inferior a las 675 ITs, ¿no? Entonces se utiliza esta ficha técnica. Igualmente existe una ficha técnica de infraestructura hidráulica. Luego también existe una ficha técnica de proyectos de riego tecnificado. En algunos casos la ficha técnica es relativamente más puntual. En otros la ficha va a ser algo más desagregada porque involucra necesariamente algún detalle un poco mayor. En el caso de riego tecnificado es un poco más simple porque va a estar orientada a un grupo de beneficiarios. También tenemos las fichas técnicas simplificadas de recuperación de ecosistemas que ha sido planteada por la entidad rectora, MINAM. Igualmente tenemos nosotros las fichas
del sector saneamiento. Acá estoy mencionando algunas nada más, les estoy mostrando solo algunas de las varias fichas que existen. Estas no son todas las que hay. Hay algunas más que ustedes tienen que ir identificando, y esto principalmente para que puedan determinar si se va a emplear ese u otro esquema u otra ficha para la propuesta. Eh, Tiene sus características. En algunos casos, por si acaso, ustedes tienen que, además de prestar atención a la ficha, tienen que verificar si hay lineamientos técnicos específicos para la aplicación de la misma. No en todos los casos, pero sí en varios de ellos, las entidades sectoriales han ido comunicando, ¿no? Que existe una serie de lineamientos alrededor de la ficha específica. En el caso de saneamiento, por ejemplo, hay hay un dispositivo legal que considera la norma técnica para este tipo de proyectos. Si mal no me acuerdo, es la resolución 018, sí, 018 creo del 2018, 07 del 2018. Ahí están los criterios técnicos para el desarrollo de este tipo de proyectos. Tienen que revisarlos y adecuar la propuesta a estos lineamientos. También tenemos la ficha estándar del sector transportes para carretera interurbanas, ¿no? Entonces, si van a hacer un estudio de preinversión, un proyecto en torno a a este tema, tienen que utilizar este tipo de iniciativa, este tipo de ficha. Igualmente tenemos para salud rural, ¿no? Algunos tienen por característica que los montos son relativamente altos, ¿no? Por ejemplo, en saneamiento rural, el monto de inversión que se puede atender con esta ficha puede llegar hasta los 69 millones. Fíjense ustedes, con esta ficha se puede plantear proyectos hasta de 69 millones, pero por ejemplo, en proyectos productivos el tope es 675 UITs. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cada ficha ha sido definida por la entidad sectorial. En transporte, si mal no me acuerdo, estamos hablando cerca de 14 millones, 15 millones también. En salud, por ejemplo, el monto puede estar, está en el rango de 750 hasta 400, 4.500 UITs. Es el monto que se va a poder considerar y utilizar esta ficha. Igualmente en salud rural. Ahora, ¿cuál es la característica de estas fichas, no? ¿Por qué se tiene que prestar atención? Porque la mayoría de estas fichas, por no decir todas, contienen información que ya ha sido predefinida por la entidad sectorial. ¿A qué me refiero? A, por ejemplo, que en esta ficha, ¿no? Ya está considerada el esquema problemático. En otras palabras, dentro de la ficha se ha planteado o ya se tiene predefinido cuáles podrían ser las causas directas, indirectas y cuál podría ser el problema que se va a atender con esta ficha. Entonces eso te permite a ti elaborar la ficha mucho más rápido, pero sobre todo te da una base para poder elaborar mejor tu proyecto. ¿Ya?
Ahora, parte importante del proceso de elaboración de estas fichas es que hay algunos aspectos característicos de ellas, ¿no? Y son aspectos también sobre los cuales hay que prestar especial atención porque de ellos va a depender que el proyecto pueda tener la solidez necesaria para que pueda llevarse adelante. Por ejemplo, ¿no? La fase de identificación es una de las fases fundamentales que se debe de considerar en el proyecto porque de esta va a depender eh, cómo se determina la situación problemática y de la situación problemática se va a derivar la propuesta de solución. Pero para nosotros poder tener esta situación problemática, tenemos que definir claramente cuál es la situación actual. Esta situación actual va a venir a ser el diagnóstico. Se tiene que diagnosticar el territorio y dentro de él el área de estudio, el área de influencia, todas sus características, tanto sus características geográficas, sus características climatológicas, sus características poblacionales, sus características de recursos y demás. Luego de eso van a identificar o van a diagnosticar a la población afectada. La población afectada vienen a ser los beneficiarios del proyecto, ¿ya? Estos beneficiarios del proyecto son aquellos o aquellas personas que están solicitando el proyecto, que están pidiendo el proyecto. Y por lo tanto, viene a ser los beneficiarios directos del proyecto y aquellos que sienten el escenario negativo, el escenario complejo que se está presentando sin el proyecto. En otras palabras, va a venir a ser la población sin proyecto, porque la población con proyecto van a venir a ser estos mismos, pero a ellos se le va a sumar las personas que están vinculadas a ellos directamente y que se van a beneficiar por el proyecto. Luego van a analizar y van a diagnosticar a la unidad productiva, ¿no? La unidad productiva va a venir a ser eh, un segmento de la entidad, ¿no? Una dependencia, una oficina, una sugerencia, qué sé yo, que va a brindar el servicio a la población. Ya hemos hablado de cómo es el servicio público que se brinda. Entonces, ustedes la unidad productiva lo tienen que diagnosticar en función a sus componentes, es decir, infraestructura, equipamiento y capacidades, y también la tienen que diagnosticar en función al servicio que presta a la sociedad, si brinda o no el servicio. Si brinda, ¿no? El servicio, entonces estaremos hablando de que hay costos de operación y mantenimiento. Si no brinda el servicio, entonces no van a existir costos de operación y mantenimiento. Pero esto es importante que ustedes definan porque los costos de operación y mantenimiento van a formar parte de los costos
evaluación de la inversión. Finalmente, van a considerar también el diagnóstico de otros agentes involucrados, ¿no? Estos otros agentes involucrados eh, van a ser entidades o actores que están presentes en la localidad y que pueden sumar para la fase de funcionamiento, principalmente para que el proyecto pueda seguir brindando servicios a la población. Obviamente a través de alguna alianza estratégica, a través de algún convenio y cosas similares. Pero va a ser determinante que ustedes lo puedan establecer para que puedan incorporarlo luego en este sentido. Además de eso, en esta fase de identificación siempre tienen que considerar ustedes aspectos relacionados al riesgo del proyecto en el contexto del cambio climático y también a aspectos de medio ambiente. Entonces, el resultado de ese diagnóstico va a generarse una situación problemática y la solución a esa situación problemática va a ser la, la propuesta del proyecto. Tiene que tener, por lo tanto, un objetivo, tiene que tener sus medios de primer nivel, sus medios fundamentales y también debe de tener sus efectos. En la situación de solución, nosotros no podemos hacer aparecer algo que no se ha identificado en la situación problemática. Por ejemplo, en la situación problemática he identificado, ¿no? Qué sé yo, a ver, eh, limitada capacidad de gestión empresarial. Entonces, en la solución diré que hay capacitación de los beneficiarios en gestión empresarial, algo así. Yo no podría hacer aparecer una actividad de capacitación en gestión empresarial si no he definido previamente ese problema, esa necesidad. No sé si me entienden. A partir de, de este planteamiento de solución, nosotros ya vamos a poder generar la situación o la alternativa de solución. Esta alternativa de solución va a comprender las diferentes actividades que se tienen que plantear en el proyecto. Y ahí también va a ser fundamental que ustedes revisen las fichas técnicas estandarizadas sectoriales porque ahí ya están establecidas varias de las actividades que sí o sí tendrían que estar presentes en los proyectos. Entonces, eso les va a servir a ustedes como guía. ¿Ya? Luego de eso, no se olviden, tienen que plantear la situación con solución. A ver, se acaba de perder mi monitor. No, no sé qué le ha pasado a mi pantalla. Eh, esta situación resuelta va a va a tener que ser desarrollada en un lapso de tiempo, va a ser lo que denominamos nosotros horizonte de evaluación, que debe de comprender, además de la fase de ejecución, la fase de funcionamiento. La fase de ejecución debe de tener una duración máxima de unos 3 años y de ahí ya pasa la fase de funcionamiento que para inversión pública, para el caso peruano, tiene una duración siempre eh, de 10 años.
De ahí vamos a establecer la demanda del proyecto. La demanda del proyecto va a ser la demanda por el servicio que va a ofrecer el proyecto. Si es saneamiento, será la cantidad de servicios de saneamiento que la población demanda. Si es educación, será la cantidad de servicios de educación que esta población demanda y así sucesivamente. Para eso, para poder definir esta demanda del proyecto, nosotros tenemos que calcular en primera instancia la evolución de la población. Mínimamente la población tiene que mantenerse, no puede decrecer, ¿ya? Tiene que ser constante a lo largo de los 10 años. Suponemos que van a ser 1.000 habitantes, 1.000 cada año. Si va a incrementarse, será pues 1.050, 1.060, así, ¿no? Pero en ningún caso la población podría disminuir, ¿ya? Si disminuye, ustedes trabajan con una población constante. La misma del inicio va a ser la población del final también. Luego de eso tienen que definir la dimensión del proyecto. Acá le tienen que dar un tamaño, es decir, qué cantidad de servicios va a brindar el proyecto, localización, en qué localidades se va a generar el proyecto, la tecnología, qué componentes tecnológicos, es decir, cuáles van a ser las acciones que se va a desarrollar con el proyecto. Y transversal a esto tienen que estar los aspectos de impacto ambiental y de riesgo de desastres y cambio climático. Estos dos últimos van a ser aspectos que van a permitir que se dimensione de una forma más cuidadosa el tamaño, la localización y la tecnología, ¿no? Evitando que estos tres primeros puedan verse afectados por situaciones que puedan afectar el entorno y que puedan verse al mismo tiempo afectados por situaciones de desastres naturales y otros similares. Luego tienen que establecer cuáles son las metas físicas del proyecto. Cada una de las actividades que van a desarrollar le tienen que brindar ustedes una cantidad, ¿no? Si, por ejemplo, es la construcción de reservorio, ¿qué cantidad de reservorios? Un reservorio, dos reservorios. La construcción de aulas, ¿qué cantidad de aulas? Una aula, 5 aulas, 10 aulas, y de cada una de ellas, ¿no? Sus características, qué área, ¿no? De 5 por 5, de 20 por 20, etcétera, etcétera. Vinculado a esto tiene que estar el presupuesto, ¿no? Cada una de las actividades que van a plantear ustedes tiene que tener un monto de inversión. Ese monto de inversión tiene que estar dentro de la estimación del costo de inversión. Aparte de estos, tienen que considerar también ustedes en el costo de inversión el costo de elaboración del expediente técnico, de algunos estudios complementarios, de algunos costos que permitan la continuidad del proyecto, es decir, que se pueda reinvertir ya en la fase de funcionamiento, costos relacionados a la dirección, liquidación, ¿no? La supervisión, la liquidación, el monitoreo del proyecto. Y finalmente, perdón, algunos procesos de gestión, por ejemplo, la obtención de licencias, permisos, estudios de línea de base, qué sé yo. Todos esos tienen que formar parte de la estructura de del presupuesto de inversión del proyecto. Con todo ello, ustedes van a generar una estructura de costos. Ahí están viendo ustedes un resumen. Y esta estructura de costos, ustedes la van a trasladar a los costos sociales. Para eso tienen que utilizar las tasas de descuento que han sido definidas por InvierteP y forman parte del anexo 11, si mal no me acuerdo. Con esas tasas de descuento, ustedes van a ajustar los precios de mercado y van a convertir o van a obtener los precios sociales. Con los precios sociales, recién van a llevar adelante ustedes la estimación de los indicadores de rentabilidad. Si es a través de la metodología costo-beneficio que ya mencionamos, será el BAN y la tasa interna de retorno social, BAN social y el TIR social. Si es una metodología costo-efectividad, costo-eficiencia, obtendrán el ratio costo-eficiencia, costo-efectividad y el valor actual de los costos sociales. Si las alternativas de solución tienen diferentes horizontes de evaluación. Hay situaciones en las cuales la alternativa 1 tiene un horizonte de evaluación de 15 años, la alternativa 2 de 10. Ahí tienen que calcular el costo anual equivalente. No pueden calcular el BAN, ¿ya? Porque el BAN de la alternativa que tiene más años será mucho mayor siempre, pues, ¿no?
porque recuerden que el BAN, el TIR son indicadores de flujo, es decir, son indicadores que los obtenemos a partir de un proceso acumulativo, ¿no? Mientras más años, más acumulas. En cambio, el CAE es un indicador que nos permite definir un costo por año, ¿no? Indistintamente si vaya a ser 15 años, 20 años. De ahí pasan ustedes a los aspectos ya de la ejecución del proyecto. Una vez que se ha viabilizado el estudio de inversión y se ha elaborado el expediente técnico bajo las indicaciones de InvierTP, va a darse el otro momento importante que es la ejecución. Y en proyectos de inversión pública, la ejecución puede ser de dos tipos, ejecución directa o ejecución indirecta. Ejecución directa va a ser cuando la entidad misma va a ejecutar el gasto, es decir, es la que va a encargarse de llevar adelante todo el proceso de inversión, la adquisición de recursos y el desarrollo de las actividades. La administración indirecta es cuando la entidad le traslada a un tercero, que se va a denominar contratista, esta responsabilidad, ¿no? Obviamente la entidad todavía mantiene niveles de responsabilidad y sobre todo de control de todo el proceso. No es de que la entidad ya se desentiende, ¿no? Ya es una administración indirecta y tú te encargas de todo, yo ya no soy responsable de nada, si hay alguna deficiencia, algún acto no contemplado, etcétera, solamente tú eres responsable y yo ya no tengo nada que ver. No, la entidad sigue siendo responsable, pero le ha trasladado mucho de esa responsabilidad al contratista. Si es una administración indirecta, la ejecución puede llevarse a través de dos modalidades, a través de suma alzada o a través de costos unitarios. ¿Ya? Va a ser a suma alzada si es fácilmente o se ha podido determinar fácilmente las cantidades, magnitudes, calidades del proyecto. Por ejemplo, ahí tenemos todas las estructuras que están relacionadas a construcción, ¿no? Por ejemplo, construcción de un pabellón escolar, construcción de una posta, etcétera. ¿Por qué? Porque podemos definir fácilmente el área de que se va a construir, ¿no? Una pared de 5 metros de largo por 5 de ancho tiene un área de 40 metros cuadrados, ¿no? O perdón, 25. 5 de largo por 5 de ancho, el área 25. Y no hay forma en la que pueda ser distinto y tampoco no hay forma en la cual alguien puede decirnos, no, no pude calcular cuál era el área de la pared, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, vamos a tener un proyecto a suma alzada. Acá, como les dije, están casi todas las edificaciones. El otro tipo que es, perdón, a precios unitarios es cuando no es fácil poder definir estas cantidades, estas magnitudes. Por lo general, acá van a entrar los proyectos que están vinculados a grandes movimientos de tierra, ¿no? Construcción de carreteras, de túneles, canales, porque ahí no sabemos exactamente cuánto de material se va a mover. Por ejemplo, a través de los estudios yo puedo definir, pues, ¿no? Sacando ciertos modelos, etcétera, que voy a mover, por ejemplo, ¿no? 25 metros cúbicos para llegar a un nivel del perfil que sea lo suficientemente estable, que permita la construcción del canal. Pero cuando estoy removiendo el suelo, me doy cuenta que hay un punto específico, ¿no? Donde el suelo es más frágil, es más suelto y tengo que hacer una excavación mayor. Ya no van a ser 25 metros cúbicos, serán 27, 28 metros cúbicos. Pero es necesario para que se ejecute el proyecto. Como no es fácil definir esto por estas características, se trabaja a precios unitarios. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre uno y otro? En suma alzada quiere decir que te van a pagar por lo que ya está planteado como metrados en el proyecto. En cambio, a precios unitarios te van a pagar de acuerdo al precio unitario y la cantidad de metrados que tú te veas en la necesidad de realizar. De ahí tenemos otro aspecto importante que es la valorización y los metrados ya en la ejecución, ¿no?
nosotros vamos a poder o vamos a reportar en los niveles de avance en función a los metrados, la cantidad de unidades de la partida que vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Y estos metrados tienen que ser siempre los necesarios para poder alcanzar el objetivo del proyecto. En algunos casos, los metrados van a ser exactamente los mismos que están planteados en el expediente y en otros casos los metrados van a ser algo mayores, pero van a ser necesarios para poder alcanzar el objetivo. Por ejemplo, en el expediente me dicen que un ambiente para la colocación del piso, el ambiente tiene 60 metros cuadrados. Pero ya cuando voy desarrollando la partida, me doy cuenta que no van a ser 60, van a ser 62 metros cuadrados, es decir, 2 metros cuadrados adicionales. Pero esos 2 metros cuadrados adicionales van a ser importantes para que el piso de ese ambiente quede de la calidad que se requiere. Yo no voy a dejar al medio pues 2 metros cuadrados y decir, no, pues acá solamente me dieron dinero para 60 metros cuadrados o solamente mi expediente decía 60 y estos 2 metros no estaban contemplados y se lo dejo ahí como lunarcito para que todos vean, ¿no? Como es necesario, tengo que llevarlo adelante. ¿Esto qué va a dar? ¿A qué va a dar pie? Va a dar pie a que se generen los denominados mayores metrados. El mayor metrado va a ser lo que acabamos de comentar, ¿no? Una cantidad adicional o una cantidad extra de metrados no contemplados originalmente por omisión, defecto, lo que quieran, pero que va a ser necesario para que el proyecto pueda alcanzar su objetivo. Por lo tanto, sí o sí se tiene que llevar adelante. Ahí vamos a encontrarnos dos situaciones, que este mayor metrado requiere un nuevo diseño de ingeniería o no lo requiere. Si no requiere un nuevo diseño de ingeniería, simplemente se considera como mayor metrado. Y el diseño de ingeniería, es decir, el procedimiento a través del cual vamos a llevar adelante ese mayor metrado, es el mismo que ya está contemplado. No vamos a requerir un nuevo diseño de ingeniería. Pero va a haber situaciones donde el mayor metrado sí requiere un nuevo diseño de ingeniería. Ahí es donde van a aparecer las denominadas prestaciones adicionales, es decir, una nueva partida. Y esta nueva partida también va a ser necesaria para poder alcanzar el mayor o el objetivo del proyecto, ¿no? Por ejemplo, el, el expediente técnico decía que yo tenía que desarrollar 500 metros lineales de canal con una sección específica. Y me doy cuenta de que se van a necesitar 20 metros lineales más, pero que la sección de esos 20 metros va a ser distinta. No va a ser el mismo tipo de sección de los 500 anteriores, sino otra. Como tiene otras características, se requiere un nuevo diseño de ingeniería, es decir, una nueva partida. Pero si yo no genero esa nueva partida, que es una prestación adicional, no voy a poder tener el proyecto completo y no voy a poder brindar el servicio y no voy a alcanzar el objetivo. Entonces, sí o sí se tiene que generar esos 20 metros de canal con una nueva sección. Eso es lo que se va a llamar una prestación adicional. Entonces, tenemos que los mayores metrados o las prestaciones adicionales son necesarias para poder alcanzar los objetivos y las metas también del proyecto. Sin ellas no se va a poder generar. Ahora acá en prestación adicional vamos a tener dos situaciones particulares. La primera va a ser cuando la prestación adicional, la sumatoria, mejor dicho, todas estas prestaciones adicionales, tiene un valor máximo del 15%. Y ahí la entidad lo puede asumir, o perdón, la entidad lo puede aprobar, ¿no? Y la otra situación va a ser cuando el adicional tiene un costo que supera el 15%, pero no el 50% original. Y ahí la entidad ya no va a poder aprobarlo. Quien va a poder aprobarlo va a ser Contraloría. Entonces, cuando hablamos de prestaciones adicionales, nos vamos a encontrar en una situación, si es menos a 15%, lo aprueba la entidad.
Si está entre 15 y 30%, tiene que aprobarlo ya. Este es el procedimiento general para las ampliaciones de plazo, para las reducciones, ampliaciones, o perdón, mayores partidas y demás, ¿no? La residencia comunica a la supervisión evalúa si considera que es necesaria y no modifica el expediente, no requiere un nuevo diseño de ingeniería, le comunica a la entidad solicitando que se apruebe y se aprueba y la residencia ejecuta. Si la supervisión determina que sí va a haber la necesidad de un nuevo diseño de ingeniería, se lo traslada todo esto a la entidad para que ella sea quien determine. Dependiendo ya de lo que la entidad informe, le comunica a la residencia y la residencia procede conforme la entidad le indique. Estos son algunos de los requisitos principales que se tiene que tener cuando se solicitan adicionales, ¿ya? Debe de ser excepcional y tiene que estar sustentado en necesidad de fuerza mayor no generada por el residente. Debe de tener un límite de 15% para que la entidad lo apruebe y de 15 a 50 para que sea aprobado por Contraloría, no se olvide. Y fundamental, tiene que tener partida presupuestal aprobada. No puede existir un adicional que no tenga una partida presupuestal aprobada. Y otro aspecto vinculado es que si se aprueba el adicional, las garantías tienen que generarse en los mismos porcentajes de este adicional. Ahora, podría darse el opuesto, ¿no? El adicional es cuando tú vas a requerir mayores partidas. Lo opuesto son las reducciones, que es cuando el proyecto va a perder algunas partidas, debido a que ya no son necesarias, debido a que han sido mal dimensionadas o lo que fuese. Esto implica de que el proyecto va a devolverle presupuesto al Estado, ¿ya? Es una reducción y puede tener un tope del 25%. Y vamos a tener el otro supuesto que son los deductivos. Un deductivo es una reducción que está vinculada a un adicional. Es decir, yo reduzco una cantidad de partidas o unos metrados de algunas partidas y lo reduzco por un valor de 10.000 o de 100.000. Esos 100.000 es igualito al monto de un adicional que estoy requiriendo. Entonces, la deducción es una reducción vinculada a un adicional. Por eso se llaman deductivos vinculantes, ¿no? Es un deductivo, una reducción que está vinculada a un adicional. La ampliación de plazo siempre va a proceder, no se olviden, cuando se solicita con una anticipación de 30 días. No se puede solicitar con una anticipación menor. Eventualmente nos hemos acostumbrado a hacerla, pero eso retrasa el periodo de ejecución de la inversión, pues. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver.